Salve María a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, nuevo programa de Creciendo en la Fe. Y vamos a continuar en los flashes que en torno a la definición de los motivos de credibilidad, las razones de la credibilidad, sea el Papa Beato Pío IX que el Concilio Vaticano I nos ofrecen. Y lo que quería hoy comentar y leerles es el documento del Concilio Vaticano I a respecto de las razones, los motivos de la credibilidad. Es un documento que vale la pena tener a mano, lo hemos comentado varias veces, porque es una descripción a respecto de la lógica de la fe, de los motivos de la credibilidad, el motivo formal de la fe, etcétera, que conviene tengamos en la punta de la lengua para cualquier esclarecimiento, para cualquier explicación que nos pidan al respecto de por qué creemos y en qué creemos. Entonces, el concilio es del Vaticano I, siglo XIX, por lo tanto, pontificado de Pío IX, declara así: para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, el asentimiento de nuestra fe sea conforme a la razón, conforme la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, número 1, habla de este tema. Quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos y ante todo, los milagros y las profecías. Milagros y profecías son las dos palabras que nosotros tenemos que usar, nosotros tenemos que reflexionar sobre ellas, que dan el fundamento a la credibilidad, o sea que es creíble aquello que Dios me ha revelado, porque a través de milagros y profecías demuestra que es una fuerza, un poder, un conocimiento absolutamente sobrenaturales que están detrás de aquello que se está revelando. Por lo tanto, es fiable el mensaje de la revelación. Mostrando de consumo luminosamente la omnipotencia, la ciencia infinita de Dios, este punto, son signos ciertísimos de la divina revelación acomodados a la inteligencia de todos. Por lo tanto, cuando yo veo los milagros, yo veo que profecías que después se cumplen, es una manera súper adaptada a la psicología humana, al entendimiento humano, la prueba de que aquello que está siendo revelado es verdadero. Por lo tanto, Moisés y los profetas, como sobre todo el mismo Jesucristo, nuestro Señor, hicieron y pronunciaron muchos y clarísimos milagros y profecías. Y de los apóstoles leemos de los apóstoles en San Marcos: y ellos marchaban por todas partes, cooperando el Señor y confirmando su palabra con los signos que les seguían. Por lo tanto, los signos que les seguían en su predicación, en su evangelización, los apóstoles, que eran por supuesto dirigidos, llevados por el Espíritu, eran los signos que hacían que aquellos que oían creyesen. Están haciendo milagros, están expulsando demonios, están curando cojos, están curando ciegos, están resucitando muertos. Evidentemente son personas que dicen algo que es creíble, y nuevamente está escrito, lo dice San Pedro en su segunda carta: tenemos palabras proféticas más firmes, a la que hacéis bien en atender, como a una antorcha que brilla en un lugar tenebroso. En la segunda carta del apóstol San Pedro, en el que nos comenta este aspecto. Por lo tanto, y un poco más adelante, continúa nuestro querido padre Antonio Rollo Marín en este libro suyo, un poco más adelante añade el concilio un texto admirable, y yo me permito leerlo
pidiendo al Espíritu Santo que me dé el tonus, que me dé la gracia, que me dé el entusiasmo, que estas palabras dogmáticas, porque recordemos que el Concilio Vaticano I es todo el dogmático, no hay trecho que no constituya patrimonio dogmático de la Iglesia. En este trecho de su documento dice cuál es el motivo de credibilidad que ofrece la Iglesia de Cristo por sí misma. Entonces, yo contemplando la Iglesia, yo contemplando su historia, contemplando su doctrina, contemplando su estabilidad a lo largo de los siglos, contemplando su unidad en la fe, en la moral y su aceptación universal, yo tengo, y aquí lo va a describir con términos muchísimo más bonitos, el gran motivo por el cual la Iglesia católica, apostólica y romana es creíble, es digna de crédito. Dice así el concilio: solamente a la Iglesia católica pertenecen todas aquellas cosas tantas y maravillosas que han sido divinamente dispuestas para la evidente credibilidad de la fe cristiana. Es más, la Iglesia por sí misma, es decir, por su admirable propagación, eximia santidad e inexhausta fecundidad, inexhausta, nunca se ha cansado de ser fecunda, en toda suerte de bienes, por su unidad católica y su invicta estabilidad, es un grande y perpetuo motivo de credibilidad y testimonio irrefragable de su divina legación. Ella misma, la Iglesia, por lo tanto, puede decir a modo análogo al que dijo nuestro Jesucristo en el puerto de los Olivos: ego sum, yo soy. Ante esa afirmación de su divinidad, su humana divinidad y su divinidad humana, los perseguidores cayeron en tierra porque la reconocieron. Y la Iglesia puede decir ahora, ayer, hoy y siempre: yo soy la gran razón de ser de la credibilidad de vuestra fe. Estos son los principales motivos, continúa el Padre Royo, de credibilidad que hacen enteramente razonable el obsequio de nuestra fe. La teología fundamental se encarga, después de explicitarlos y explanarlos ampliamente, dejando fuera de toda duda la razonabilidad de nuestra fe. Por lo tanto, compenetrémonos de que la fe es completamente razonable, completamente lógica. No explica el misterio, pero sí hace razonable que creamos en ese misterio. Por lo tanto, sin embargo, repetimos una vez más, nuestra fe cristiana no se apoya ni funda en estos motivos de credibilidad, nuestra fe, como si constituyeran por sí mismos el motivo formal de la fe, de nuestra fe. Estos motivos se limitan tan solo a poner de manifiesto el hecho mismo de la divina revelación, o sea, que existe la revelación y que aquello que Dios ha revelado es razonable por los signos que la acompañan y por los signos que son motivo ellos mismos de esa credibilidad. Estos motivos se limitan tan solo a poner manifiesto el hecho de la misma de la revelación divina, es decir, que Dios ha hablado cierta y realmente a los hombres. Una vez asegurado esto, el hombre cree todo lo revelado por Dios. Cree todo lo revelado por Dios. Única y exclusivamente porque Dios lo ha revelado sin más argumentos. Dios lo ha revelado. Yo sé que Dios lo ha revelado. Creo. Esta autoridad divina revelada constituye el verdadero y único motivo formal de la fe. Motivo formal de la fe. Diferente del motivo material de la fe. Pero es preciso todavía examinar una nueva cuestión íntimamente relacionada con el motivo formal de la fe. ¿Cuál es ese aspecto? El papel del magisterio infalible de la Iglesia en torno a la proposición de las verdades reveladas por Dios. En efecto,
es doctrina oficial de la Iglesia que sin la proposición infalible de la misma Iglesia, nadie puede tener seguridad absoluta de que una determinada doctrina haya sido realmente revelada por Dios, aunque parezca estar claramente expuesta en la Sagrada Escritura, ya que solamente, y eso es muy importante, solamente la Iglesia puede garantizarnos infaliblemente. La Iglesia, solo ella puede garantizarnos infaliblemente el verdadero sentido de la misma Sagrada Escritura. San Agustín tiene una frase preciosa que aquí nos escribe el Padre Rollo. Llegó a escribir estas tajantes palabras: no creería, San Agustín, no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es en efecto la única regla por la que podemos conocer las verdades reveladas por Dios y distinguirlas de las no reveladas. Ustedes se dan cuenta el privilegio que es ser católico, el privilegio que es ser fiel hijo de la Iglesia Católica. Aquella frase famosa con la cual Santa Teresa de Jesús termina su vida en Alba de Tormes, cuando ella dice, es una especie de flash, gracia final de fe que ella tiene: hija de la Iglesia muero. Qué honra, qué gracia, qué privilegio. Hija de la Iglesia muero. Y es un sentir así, como San Agustín. Lo único que me da seguridad y la única razón de ser es que yo soy católico y por lo tanto tengo seguridad absoluta. No porque yo sea yo o deje de ser yo, es porque soy católico. Soy bautizado y me he adherido a esa fe desde el bautismo. La Iglesia Católica es en efecto la única regla. Quiere decir esto, que la proposición oficial de la Iglesia entra esencialmente a formar parte del motivo formal de nuestra fe. No, es únicamente que el motivo formal de nuestra fe, únicamente la autoridad revelante de Dios. ¿Cuál es exactamente el papel entonces? Sencillamente es una condición sine qua non, sin la cual, para que el asentimiento de nuestra mente a las verdades reveladas sea un acto de fe divina, de suerte que el testimonio de Dios revelante no especifica en nosotros el acto de fe divina, a no ser que se nos aplique infaliblemente por la declaración oficial de la Iglesia. Ese es el norte, ese es el faro por el cual yo me oriento en qué debo creer. Que Dios ha revelado, perfecto. Más en qué debo creer, qué es lo que Dios ha revelado y qué es lo que Dios no ha revelado. Y para entender con toda clarividencia y precisión el verdadero sentido y alcance de esta doctrina, hay que establecer una distinción entre los profetas y apóstoles que recibieron directamente de Dios revelaciones de los creyentes comunes que somos todos nosotros. Los profetas y los apóstoles que recibieron directamente de Dios la divina revelación tenían plena y absoluta conciencia mediante la luz profética de que Dios les hablaba y revelaba aquellas verdades que recibieron, por lo cual no necesitaban la proposición de la Iglesia, porque ellos mismos recibieron de Dios directamente esas revelaciones. Entonces, San Pedro, cuando escribe, y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, porque la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad. No es el hombre que hace la profecía, sino que, movida por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Segunda carta de San Pedro, 1, 19, 21. Otra cosa muy distinta hay que decir con relación a los demás creyentes, que no hemos recibido directamente de Dios una revelación. Para que podamos creer con fe firme y segura, sin miedo alguno a equivocarnos, es preciso
que una autoridad suprema, especialmente asistida por el Espíritu Santo, nos garantice infaliblemente el verdadero sentido y alcance de las verdades que hemos de creer, como auténticamente reveladas por Dios. Ahora bien, esta autoridad suprema en la que no cabe error no es otra que la Iglesia católica, apostólica y romana, que en virtud de la asistencia especial del mismo Cristo, Hijo de Dios, hasta la consumación de los siglos, Mateo 28:20, es para nosotros regla de fe y nuestra infalible y maestra infalible de la verdad. Por lo tanto, vamos profundizando, vamos vislumbrando, vamos colocando más precisión en aquello que es nuestra fe, en aquello que debemos creer y que la Iglesia nos enseña. ¿Qué es infalible, qué no es infalible? ¿Hasta qué punto una doctrina forma parte del patrimonio dogmático de la Iglesia o no? Son aspectos que veremos en las próximas charlas. Por aquí terminamos, ¿cómo? Rezando ¿a quién? A la Reina de los Apóstoles que nos transmitieron la fe. Ellos recibieron la fe de Jesucristo, coronados por ella. Fue en Pentecostés, presidido por la Santísima Virgen, que el Espíritu Santo confirmó en la fe y en la gracia a los apóstoles. Y a ella le pedimos que nos confirme a nosotros también en la fe, cada día más. Dios te salve, Reina Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con vosotros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intermedio de María Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. No ha terminado aquí, lo más importante sí, pero no deje de suscribirse, no deje de manifestar su opinión, de mandar preguntas, de reenviar esos programas a las personas que usted sabe que le puede hacer bien un crecimiento en la fe, o un aumento en la esperanza, o sobre todo incremento en la caridad. Me gusta, reenvío, me suscribo, son coherentes, actitudes coherentes con el crecimiento en la fe. Salve María y hasta la próxima, si Dios quiere.